Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Soy Paola Pérez. Bienvenidos al Mapa de Telesur. El presidente de Estados Unidos ha declarado que está en una guerra comercial con China. Y además, esto está desnudando posiciones que avisoran que la medida del 100% de aranceles a productos chinos ponen aprietos a un Estados Unidos que depende de las tierras raras. Hoy vamos a analizar el impacto en el programa. Así iniciamos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves. ¿De qué viene esta medida, digo con precisión, impositiva y arbitraria de la Casa Blanca? Revisemos. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi. Ahí han identificado a Estados Unidos y también a la República Popular de China. Hay que decir que el presidente Donald Trump decide imponer arancel adicional del 100% al gigante asiático, una medida unilateral que entrará en vigor a partir del 1 de noviembre del 2025. Además, Washington decide implementar controles de exportación estadounidense a todo el software crítico. Hay que recordar que ambos presidentes, en el mes de mayo, los que ven en las fotografías, tanto Xi Jinping como Donald Trump, llegaron a un acuerdo según el cual las tarifas de la Casa Blanca se habrían reducido del 145% al 30% y las de China del 125% al 10%. Una denominada en su momento tregua comercial, aunque otros analistas habían calificado como un retroceso a la medida que trataba de aplicar también el presidente de Estados Unidos. Por 90 días era el plazo que se había mantenido de una supuesta paralización o suspensión de esta medida arancelaria. Estos aranceles que aplica Trump se debe a la respuesta contundente de China de endurecer los controles para las exportaciones de tierras raras, ampliando la lista de minerales bajo control y extendiendo las restricciones al uso de sus tecnologías de producción, sobre todo las que tienen destino militar, decía también la portavoz del Ministerio de Comercio de China. Beijing está implementando además tarifas portuarias especiales para los barcos de propiedad u operados por empresas, organizaciones e individuos estadounidenses. Estamos hablando de una medida que está poniendo en aprietos a un gobierno federal que por más de 13 días se mantiene parcialmente cerrado. ¿Qué implican estos movimientos en lo que Trump ha denominado ya como una guerra comercial abierta? Vamos a analizar estos escenarios con nuestros invitados. Vamos a recibir en primera instancia, nos acompaña en directo para el Mapa de Telesur, Julio Gambina con nosotros. Julio, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Bienvenido. ¿Qué tal, Paola? Un gusto compartir con ustedes. Ahora puedo verte. Quiero preguntarte en primera medida, 100% de aranceles, dice la administración de Donald Trump, en una reacción por la restricción de tierras raras. China está tomando la sartén por el mango, como coloquialmente se puede decir, y sobre todo, ¿quién pierde más o quién gana en esta jugada? Bueno, hay que ver esto que anticipabas de las idas y venidas de Donald Trump. Donald Trump actúa como un matón de barrio y pensemos que en abril lanzó su guerra comercial e implantó el 145% de aranceles para China. Luego eso bajó al 30%. Hay que tener en cuenta que a fines de mes está prevista un encuentro en Corea que puede juntar a los dos presidentes que hoy disputan el comercio, la producción, la economía mundial, el presidente de Estados Unidos y el presidente de China. Digamos que hay amenazas por parte de Estados Unidos, réplicas desde China y la verdad que se perjudican ambos países, no por igual, por cierto. Es muy probable que Estados Unidos dependa más de China que China desde Estados Unidos. Hay datos muy novedosos de la economía mundial. Por ejemplo, el trasfondo de esta polémica es la inteligencia artificial, que es la frontera del desarrollo tecnológico, de la innovación del conocimiento, de la tecnología contemporánea. Y en un año, con ser 3 empresas estadounidenses las que encabezan el top 5 de desarrolladores de la inteligencia artificial, hoy son 5 empresas chinas. Hace un año, incluso cuando
Trump lanzó la guerra comercial, todo parecía que la vanguardia de la innovación tecnológica estaba del lado de Estados Unidos y hoy la situación es distinta. China pone en evidencia desarrollos de innovación tecnológica con un tema muy fuerte que es el dominio de la materia principal. Cuando hablamos de tierras raras, China tiene el 80% de ese rubro, con lo cual digamos que tiene un elemento esencial en sus manos para negociar, para contradecir, para confrontar, sin perjuicio de que Trump actúa, voy a decirlo de nuevo, como un matón, de acuerdo a lo que él se le ocurre, más allá de la burocracia gubernamental, de los desarrollos de los conocimientos, universidades, institutos de investigación de Estados Unidos, mientras que China actúa en un marco de planificación estratégica. Lo que acontece en China no es producto de la decisión unilateral del jefe de Estado en la última semana, en el último día, sino que tiene que ver con una planeación estratégica de años hacia atrás y hacia adelante. Pero son parte de los elementos que le agregan incertidumbre a la economía mundial. Y uso la misma palabra que usó el Fondo Monetario Internacional en su actualización de la perspectiva de la economía mundial para el 8 de octubre, hace muy poquitos días, donde dice que lo característico de la economía mundial es la incertidumbre. Claro, con un matón de barrio dirigiendo la potencia hegemónica del capitalismo mundial, se complica mucho la situación. Ahora, Julio, en medio de este escenario, ¿se esperaba la administración de Trump la respuesta contundente del gigante asiático, es decir, restringir las tierras raras, donde ya controla más del 90%, y lo ha reconocido el propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, y hasta el propio presidente Donald Trump? Es decir, una jugada maestra podría ser calificada así de manera geopolítica. Bueno, yo creo que el mundo se está acostumbrando a las respuestas de China. A ver, China en términos históricos es una novedad del siglo XXI. China no existía a fines del siglo XX con su capacidad de intervención en la política mundial. Cuando digo política hablo en términos generales, hablo de economía, de política, de diplomacia, y por lo tanto es una novedad China. Yo acabo de mencionar la novedad en la innovación tecnológica. Todos los analistas creían a fines del 2024 que Estados Unidos era inalcanzable en su capacidad de desarrollo tecnológico, de innovación científica, y China está demostrando otra situación, y está demostrando una paciencia en el lenguaje cotidiano en América Latina y en el Caribe. A veces se dice la paciencia china. Y esto está derivado de lo que comento de la planificación. Por eso puede ser que sea una sorpresa para los burócratas de Washington, en el sentido que ellos están acostumbrados a mandar. Estados Unidos no está acostumbrado a que lo confronten. Estados Unidos, desde que es la potencia hegemónica a la salida de la Segunda Guerra Mundial, está acostumbrado a imponer las reglas. Solo pensemos que en el debate del Fondo Monetario Internacional, en el 44, impuso la tónica estadounidense contra lo que traía Gran Bretaña, nada menos que de la mano de Keynes. Por eso Estados Unidos está acostumbrado a mandar, está acostumbrado a que le obedezcan. Y claro, cuando aparece la confrontación, recordemos, hace muy poquito se cumplió un aniversario de la crisis de los misiles en Cuba. Bueno, la situación bipolar del 45 al 91 no le servía a Estados Unidos, y por eso indujo la situación de unilateralidad desde el 91 en adelante. Ahora le ha parecido en los últimos años el poder de China, que creo que los sorprende, porque hay alguien con igual capacidad de confrontación, en términos relativos, por supuesto, pero en el plano económico, en el plano comercial, en el plano financiero e inclusive en lo militar. Aunque Estados Unidos tiene despliegue de tropas en todo el mundo, no así China,
pero está claro que China y las alianzas en todos los planos, bueno, genera cierta sorpresa y por eso Trump avanza con guerra comercial y retrocede. El anuncio es 1 de noviembre, estos incrementos arancelarios, pero en el medio hay negociaciones, muchas que no conocemos y otras que tendrán condensación en un encuentro muy probable de ambos jefes de Estado. Por eso hay sorpresa, pero al mismo tiempo marcan dos caminos de gestión, el matonaje y la injerencia tradicional de Estados Unidos y el proyecto de planificación que tiene China para disputar la economía y la política mundial. Y esos dos escenarios que además vamos a profundizar, Julio, al regreso de la pausa para poder conocer cómo le afecta al complejo militar industrial estadounidense. No tiene tierras raras, es la medida que impone el gigante asiático y si realmente hay algún espacio, aunque sea pequeño, de negociación, ya que se viene también la cumbre de la PEC. Todo esto lo hablaremos al regreso, no sin antes revisar nuestra escala. Esta vez a través del portal web DRT, una cadena aliada de nuestra multiplataforma Telesur, que está titulando de la siguiente manera. Lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Ahí lo tienen. Exportaciones chinas se disparan con más fuerza que antes, pese a los aranceles de Estados Unidos. Las exportaciones de China han aumentado en septiembre al más rápido ritmo de los últimos 6 meses, de acuerdo a datos que ha proporcionado la Administración General de Aduanas de Estados Unidos. Citados además por The Wall Street Journal, los envíos al exterior subieron a un 8.3% interanual frente al incremento del 4.4% registrado ya en el mes de agosto y por encima del 6% previsto por los economistas. Todos los que fueron consultados para esta nota web habían manifestado que el repunte se registraba pese a la caída del 27% en las exportaciones hacia Estados Unidos. Una cifra que intentó maquillar también Occidente, pero que no ha podido con la realidad de una estrategia bien plasmada por el gigante asiático, que se mantiene además latente desde el mes de abril, cuando entraron en vigor los aranceles del programa, que han marcado también esta denominada guerra comercial implementada o iniciada por Estados Unidos. ¿Cómo se le convierte este efecto boomerang para un país que además mantiene un cierre parcial de su gobierno federal y que necesita los insumos necesarios como tierras raras para continuar con el desarrollo de su complejo militar industrial? Lo analizamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven en esta imagen es tierras raras. Y es que China controla más del 70% de la producción mundial de tierras raras y casi el 90% de su procesamiento, algo que el propio Estados Unidos ha reconocido. Y la administración de Trump las requiere para su industria militar estratégica, ya sea también como áreas farmacéuticas o semiconductores o la construcción naval, para fabricar productos como motores de aviones, armas, teléfonos móviles, ordenadores, televisores, baterías eléctricas. Dada sobre todo su importancia, el país está invirtiendo en desarrollar su propia cadena de suministro nacional. Estamos hablando de Estados Unidos. Trata de reducir la dependencia de China, pero no lo ha logrado. En el fondo, Trump sabe que la presión contra el gigante asiático por aranceles del 100% no le está funcionando. Analicemos este escenario con nuestro siguiente invitado. Marcelo Ramírez nos acompaña en directo. Marcelo, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. ¿Cómo impacta esto y si podría golpear de alguna manera, quizás parcial, al complejo militar industrial de Estados Unidos? El tema de las tierras raras impacta hoy en la economía moderna, en todos los órdenes que uno se puede imaginar, porque básicamente todo lleva componentes electrónicos y estos son directamente afectados por las tierras raras, lo mismo que imanes y otros insumos que son directamente de un uso más calificado. Estados Unidos, si es sometido a esta presión, no tiene virtualmente muchas respuestas que dar, por eso creo que vemos muchas de las acciones un poco desesperadas y un poco improvisadas. Creo que en Estados Unidos hay una mala lectura
de su importancia en el mundo y su capacidad para disciplinar a terceros países. China no responde a las presiones, no responde a las sanciones y el resultado es más que evidente. Lo que vemos ahora claramente entonces es que China tiene realmente el control de la situación y Estados Unidos tiene que considerar que no solo hay que tener las tierras raras, hay que poder refinarlas. Y una planta de refinamiento de tierras raras lleva para su madurez entre 10 o 15 años, lo cual hace básicamente un tiempo demasiado prolongado para que Estados Unidos pueda buscar una alternativa que no sea la negociación con China. Ahora, Marcelo, dada esta situación, con además un cierre de su gobierno federal temporal que no puede solucionar y que utiliza esto como una medida de presión hacia sus contrincantes políticos, hablamos de los demócratas, la afectación se siente también entre las propias familias de los militares, haciendo cola para recibir algo de alimento. Trump, sin embargo, amenaza con inclusive aplicar 500% de aranceles. Prácticamente se convierte en una idea descabellada, ¿o qué es lo que realmente está midiendo la administración del inquilino de la Casa Blanca? Si uno considera que esto pueda ser algo viable, cosa que imagino que no por la magnitud del hecho, ese 500% quiere que lo aplique también Europa. En realidad, si Europa haría eso, lo que veríamos es la destrucción literalmente de la economía europea. Estados Unidos a mediano y largo plazo podría de alguna manera recuperarse aislándose de esta crisis y sacrificando a sus principales socios para poder sostenerse. Europa ni siquiera tendría esa posibilidad y China aprovecharía esta situación para consolidarse como el eje del mundo multipolar. Evidentemente, esto que estamos viendo no se puede entender si no es más por la desesperación de evitar algo que a todas luces ya es imposible hacer. Estados Unidos está en un proceso de profunda decadencia. El gobierno de Trump hoy está con serias dificultades económicas, no está consiguiendo los resultados que pretendía. Hay muchas tensiones internas por la distribución de la riqueza. Todo ese dinero que está entrando por los aranceles no está llegando a los sectores de clase media, a los sectores populares del país. Por lo tanto, hay un malestar creciente. Trump necesita resultados rápidos y creo que está ahora actuando, por un lado, a la desesperada y por otro lado, buscando una forma de distracción para tratar de tener contento o entretenido, podríamos decir, a su electorado. Pero esto es algo que no puede sostener en el tiempo. Quiero proponerle a Marcelo y también a Julio Gambina que nos acompañen a revisar el siguiente escenario. Tiene que ver con nuestra leyenda. Esto señalaba el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, cuando le consultaban sobre la aplicación del 100% de aranceles, inclusive de esta medida de un supuesto 500%. Todo esto en medio del escenario del desarrollo de la cumbre de la PEC. ¿Qué decía Scott Bessent? Trump está listo para reunirse con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur a finales de este mes. Julio, avisorabas que podría darse un encuentro. ¿Realmente hay condiciones para llegar a entablar una salida o es que Trump está analizando mediáticamente cómo salir de esta encrucijada que él mismo se ha metido? Bueno, vuelvo a decir, y coincidiendo con lo que acaba de decir el colega Marcelo recién, hay mucha improvisación en la política estadounidense e incluso manejándose por fuera de las normas internacionales, rompiendo todos los acuerdos y reglas de funcionamiento de los organismos internacionales, como puede ser la Organización Mundial de Comercio, lo que hace con las amenazas de carácter militar, en el caso de Venezuela, en América Latina es evidente. Trump quiere ejercer un estilo de conducción de repetir la impunidad que Estados Unidos ha tenido en el orden económico mundial después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y eso no lo está pudiendo hacer. Por eso hay retroceso en todas las amenazas que se mantienen. Piensen en cuánto quedaron los elevadísimos aranceles que planteó en abril, no solo con China, sino a todo nivel, sin perjuicio de que además
de lo que ustedes están sugiriendo y considerando, de los impactos en las Fuerzas Armadas, en el equipamiento militar. Hay que ver el impacto en la economía interna estadounidense, por ejemplo, en materia de inflación. La inflación está en unos niveles muy lejanos de la meta que se propone la Reserva Federal, que quiere Estados Unidos, y la compulsa que hay incluso entre el Poder Ejecutivo y la Reserva Federal tiene que ver con la necesidad de la gestión Trump de que haya una activación de la economía estadounidense, que está en un proceso muy complejo de crecimiento del empleo, de crecimiento de los precios, y por lo tanto hay mucha desesperación y con problemas políticos, porque el cierre del gobierno, el shutdown, está asociado a los problemas políticos al interior del sistema político estadounidense. Eso es que la oposición demócrata, que no maneja ni la Cámara del Senado ni la Cámara de Representantes, puede obstaculizar el presupuesto y por lo tanto que no se habilite el funcionamiento del gobierno. Y no solo son problemas paramilitares, como recién señalabas, Paola, sino que una parte muy importante de la sociedad estadounidense se ve limitada de ingresos y dificultando el funcionamiento de la cotidianidad. Estados Unidos está en problemas muy serios y en esa desesperación es que actúa Trump, y tiene fechas inmediatas. Por eso es una bravuconada decir aranceles que se aplicarán el 1 de noviembre, y 2 días antes tiene la reunión pautada en la cumbre prevista, posible, en Corea. Tenemos el ejemplo de las familias de los militares tomando en cuenta esa política guerrerista que implementa la Casa Blanca y la administración de Trump, haciendo inclusive reuniones inusuales con su secretario hoy de guerra, cambiando el nombre a ese ministerio para implementar su hegemonía o tratar de reimponerla quizás en el resto del mundo. Agradecer a Julio Gambina y a Marcelo Ramírez por compartir sus valiosos análisis hoy para nuestros televidentes del Mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. China, Estados Unidos le impone 100% de aranceles. 1. La jugada. La guerra comercial desleal fue iniciada por Estados Unidos primero, con la prohibición de Huawei el año 2019 y después con las amenazas arancelarias de Trump. Lo único que ha hecho China es responder, restringiendo las exportaciones de tierras raras críticas para la industria de defensa y tecnología de los Estados Unidos. Y eso está poniendo en aprietos a la administración de Donald Trump. 2. Declive. Sí, la que podría estar apresurando justamente al inquilino de la Casa Blanca. Sí, el mismo Trump. La estrategia de respuesta de China de restringir la exportación de estas tierras raras podría parar de alguna manera, en parte, el complejo militar industrial estadounidense. China le está demostrando que la presión y el chantaje no es tan simple como Trump se imagina. 3. Encuentro. Aunque Trump trate de elevar la apuesta con amenazas de aranceles hasta del 500%, una medida no viable antes de la cumbre de la PEC en Seúl, y advierte que si no se negocia una tregua, la economía global podría sufrir una fractura, una desconexión total. Pero ya hay un quiebre interno, quizás Trump no lo esté midiendo de la manera real. Tendrá de alguna manera que dar marcha atrás como lo ha hecho antes, y esto seguirá golpeando las cadenas de suministro en la economía global. Y en este momento Estados Unidos ya está en aprietos. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.